¿Te has dado cuenta alguna vez de que hablas constantemente contigo mismo? Este interminable diálogo interno no son solo pensamientos aleatorios, es una prisión que te has creado. ¿Y si te dijera que el verdadero despertar se produce en el momento en que dejas de alimentar este diálogo? En este vídeo voy a mostrarte exactamente lo que ocurre cuando silencias esa voz. El profundo cambio que se produce en tu percepción, el poder que surge del silencio y cómo tu realidad se transforma por completo. Prepárate para descubrir qué hay más allá de ese parloteo mental constante y cómo acceder a un estado de claridad y poder que siempre ha estado dentro de ti. Empecemos. La ilusión de la identidad y la voz interior. La voz que resuena en tu mente es una construcción, un reflejo de las experiencias, miedos e inseguridades que has acumulado a lo largo de tu vida. Desde la infancia, estamos condicionados a creer que nuestros pensamientos son la esencia de lo que somos. Esta creencia se ve reforzada por una sociedad que valora el autoanálisis y la reflexión constante. ¿Reconoces este diálogo interno tóxico? Nunca tendrás éxito. ¿Qué pensarán los demás? No eres lo bastante bueno. Estas frases no son tuyas, son ecos de voces del pasado. En la infancia, esta voz empieza siendo un reflejo de las figuras de autoridad. En la adolescencia, se convierte en una crítica despiadada, reflejo de la presión social. En la edad adulta, se convierte en un juez interno que nunca está satisfecho. La neurociencia revela algo fascinante. Cuando nos identificamos con estos pensamientos, el córtex prefrontal, área responsable de la identidad, se fusiona con los circuitos del miedo en la amígdala, creando un bucle neuronal que refuerza esta falsa identidad. Nuestra familia y nuestra cultura refuerzan este proceso. Desde pequeños, aprendemos a repetir internamente los juicios, las expectativas y los miedos que absorbemos del entorno. Sin embargo, esta incesante actividad mental puede convertirse en una trampa, creando una falsa identidad que nos atrapa en ciclos de autocrítica y dudas sobre nosotros mismos. Cuando te identificas con esta voz, pierdes la conexión con tu verdadera esencia, que es mucho más profunda y estable. La práctica de observar tus pensamientos, en lugar de comprometerte con ellos, te permite empezar a desmantelar esta identidad ilusoria. Al hacerlo, empiezas a darte cuenta de que la verdadera libertad no consiste en silenciar la mente, sino en reconocer que tú no eres la voz que habla sin cesar. Esa voz es solo un eco de tus experiencias pasadas, no tu verdad. Al distanciarte de esta identificación, dejas espacio para una nueva percepción de ti mismo, más auténtica y conectada con el presente. Cómo tus pensamientos destruyen tus oportunidades. El parloteo mental incesante no solo distorsiona la percepción que tienes de ti mismo, sino que también influye en la forma en que interactúas con el mundo que te rodea. Cuando tu mente está llena de ruido, tiendes a ver la vida a través de una lente de juicio y comparación. Fíjate en cómo afecta a tus decisiones cotidianas. No hablas en una reunión por el diálogo, pensarán que soy estúpido. Evitas las reuniones sociales pensando, no encajaré. O renuncias a oportunidades antes incluso de intentarlo por el no puedo hacerlo. Tu cuerpo responde a cada pensamiento negativo. Tus hombros se tensan, tu respiración se vuelve superficial, tu estómago se tensa. Es tu sistema nervioso reaccionando a amenazas que solo existen en tu mente. Las distintas culturas afrontan este fenómeno de maneras fascinantes. Mientras Occidente normaliza el diálogo interno constante como reflexión, las tradiciones orientales llevan milenios reconociéndolo como mente de mono, un estado de agitación que hay que calmar. Los monjes zen lo llaman nubes pasajeras, para subrayar su carácter temporal. La práctica de la atención plena ofrece herramientas específicas para observar este proceso.
La técnica de etiquetar los pensamientos ayuda a distanciarse de la narrativa mental, mientras que el escaneo corporal revela dónde mantenemos la tensión de este diálogo constante. El ejercicio del ancla respiratoria proporciona un punto de retorno cuando nos perdemos en nuestros pensamientos. Cuando lo haces, descubres que la vida está llena de belleza y oportunidades, independientemente de las historias que tu mente intente contarte. Este cambio de perspectiva te permite vivir con más autenticidad y alegría, liberándote de las cadenas de la comparación y el juicio. Lo que ocurre en tu cerebro cuando no dejas de pensar. Tu cerebro es una máquina de creación constante, que genera hasta 60.000 pensamientos al día. Pero lo más fascinante es cómo crea este diálogo aparentemente interminable. En el córtex prefrontal, la zona responsable del lenguaje y la autoconciencia, se activan repetidamente patrones neuronales que crean un bucle de pensamientos que se retroalimenta. Es como un DJ interno que insiste en poner las mismas canciones una y otra vez. Los científicos han descubierto que los traumas y las experiencias intensas se graban en la amígdala, el centro emocional del cerebro, creando patrones de pensamiento que se repiten como mecanismo de protección. Por eso sigues reviviendo viejas conversaciones o ensayando las futuras. Tu cerebro intenta protegerte, aunque ya no sea necesario. Tu sistema nervioso responde a este diálogo constante como si fuera una amenaza real, liberando cortisol y adrenalina, manteniéndote en un estado de alerta permanente. Las mismas redes neuronales que se activan durante una experiencia real se estimulan cuando solo piensas en ella, creando un círculo vicioso de estrés y ansiedad. La neuroplasticidad del cerebro hace que cuanto más entablas este diálogo interno, más fuertes se vuelven estas conexiones, haciendo que el patrón sea cada vez más automático y difícil de interrumpir. Es como un camino en el bosque. Cuanto más lo recorres, más definido se vuelve. Las mayores trampas mentales que te impiden crecer. La mente teme profundamente al silencio y por una razón sorprendente. El ego ve el silencio como una amenaza a su propia existencia. Como un directivo paranoico, creará un sinfín de distracciones y justificaciones para mantener el diálogo interno. Una de las trampas más comunes es intentar forzar el silencio. Cuanto más intentas silenciar tus pensamientos, más parecen gritar. Otra trampa sutil es convertir la búsqueda del silencio en otro objetivo más del ego, creando un nuevo ciclo de pensamientos sobre no pensar. El ego es astuto. Puede incluso utilizar las enseñanzas espirituales como una forma de mantener el diálogo, convirtiendo la práctica en un motivo más de autocrítica. Cuando te acercas al verdadero silencio, puede surgir el miedo como una sensación de perder el control o de morir. Es en este punto cuando muchas personas se retiran, volviendo a la comodidad familiar del ruido mental. La clave no está en luchar contra estas resistencias, sino en observarlas con curiosidad. Es como sentarse a la orilla de un lago agitado. Cuanto menos interfieras, más naturalmente se calmará el agua. Silencio mental, tu arma secreta contra el estrés. El silencio no es la ausencia de sonido, sino un estado de presencia plena. Cuando te permites experimentar momentos de silencio, empiezas a darte cuenta de la profundidad de la vida que a menudo queda ensombrecida por el ruido mental. El estado de presencia es como sumergirse en un océano de claridad. Los sentidos se agudizan, los colores parecen más vivos, los sonidos más claros y cada sensación se convierte en un nuevo descubrimiento. Hay diferentes niveles de silencio que explorar. El silencio mental es el cese del diálogo interno, donde los pensamientos pierden su compulsividad. El silencio emocional es un estado de paz profunda en el que las reacciones emocionales no dominan la experiencia. El silencio físico se manifiesta como una relajación profunda del cuerpo, donde las tensiones crónicas acaban por disolverse. Los beneficios son tangibles e inmediatos,
La tensión arterial se normaliza, bajan los niveles de cortisol, mejora la digestión e incluso se fortalece el sistema inmunitario. Las investigaciones demuestran que las personas que cultivan regularmente el silencio mental tienen mejor memoria, mayor creatividad y mayor capacidad para tomar decisiones intuitivas. Para experimentar este estado, empiece con el ejercicio pausa consciente. 3 veces al día, deténgase 30 segundos y limítese a observar los sonidos, las sensaciones, su respiración. La técnica del espacio entre pensamientos es otra puerta de entrada. Mientras hablas contigo mismo, intenta notar los pequeños huecos entre tus pensamientos. Estos momentos de vacío son atisbos de verdadero silencio. Cuando conectas con esta presencia, descubres que la vida es mucho más que las narraciones que te cuentas a ti mismo. Es un flujo continuo de experiencias, emociones y conexiones que se desarrollan en el momento presente. Esta toma de conciencia te aporta una sensación de paz y claridad que te permite vivir con más intención y propósito. El momento mágico en el que todo cambia. El cambio se produce como un destello de claridad, un instante preciso en el que el diálogo interno simplemente se detiene. Es como despertar de un sueño cuando aún estás despierto. En ese preciso instante, experimentas una claridad extraordinaria, como si una niebla mental se hubiera disipado al instante. Físicamente, el cuerpo responde con señales sutiles pero profundas. La respiración se vuelve más profunda y natural, los hombros se relajan y se siente una ligereza inusual en el pecho. En el cerebro se produce un cambio espectacular. Las ondas beta asociadas al pensamiento activo dan paso a las ondas alfa y teta, creando un estado de conciencia expandida, similar al que experimentan los meditadores avanzados. Lo más fascinante es cómo cambia la percepción del tiempo en este punto. El eterno diálogo sobre el pasado y el futuro cesa, y se experimenta lo que los místicos llaman el momento eterno, en el que el tiempo parece detenerse y expandirse simultáneamente. Es como si experimentaras la realidad en alta definición por primera vez, con una nitidez que hace que cada momento sea infinitamente más rico y significativo. Tu percepción se amplía y te das cuenta de detalles que siempre han estado ahí, pero que estaban ocultos por el constante ruido mental. El impacto científico del silencio mental en el cuerpo. El impacto del silencio mental en el cuerpo es profundo y mensurable. Cuando cesa el diálogo interno, comienza una cascada de cambios biológicos. Los niveles de cortisol, la hormona del estrés, descienden drásticamente, mientras que la producción de serotonina y dopamina aumenta de forma natural. Estudios neurocientíficos revelan que solo 10 minutos de verdadero silencio mental pueden aumentar la producción de células cerebrales en el hipocampo, la zona responsable de la memoria y el aprendizaje. El sistema inmunitario también responde. Reducir el diálogo interno disminuye la inflamación crónica del organismo, un factor clave en muchas enfermedades modernas. El ADN responde al silencio activando los genes relacionados con la longevidad y desactivando los vinculados al envejecimiento prematuro. El sistema nervioso parasimpático, responsable del descanso y la digestión, se activa, lo que permite al cuerpo entrar en un estado natural de autocuración. La presión arterial se normaliza, el ritmo cardíaco se estabiliza e incluso la microbiota intestinal, nuestro segundo cerebro, muestra cambios positivos cuando cesa el estrés del diálogo constante. El poder secreto de observar tus propios pensamientos. La conciencia es la clave de la transformación personal. Cuando tomas conciencia de los patrones de pensamiento que te mantienen estancado, puedes empezar a desafiarlos. Esta toma de conciencia no es un proceso de lucha, sino de aceptación. Al reconocer tus pensamientos sin juzgarlos, creas un espacio para el cambio.
La práctica de la autoobservación es fundamental en este proceso. Al observar tus pensamientos y emociones, empiezas a darte cuenta de que no definen quién eres. Esta toma de conciencia es liberadora, ya que te permite distanciarte de las narrativas que te mantienen estancado. La transformación personal no se produce de la noche a la mañana, sino que es un proceso continuo de crecimiento y descubrimiento. A medida que te haces más consciente de ti mismo, empiezas a tomar decisiones acordes con tu verdadera esencia. Este viaje de autodescubrimiento está lleno de retos, pero también de profundas recompensas. Descubrirás que la verdadera libertad viene de dentro y que la vida es una oportunidad para explorar y expresar tu autenticidad. ¿Cómo recuperar la pureza de la infancia en tu mente adulta? Antes de que se estableciera el diálogo interno, existía una pureza del ser que todos experimentamos en la primera infancia. Es un estado de presencia total, donde la realidad se experimenta directamente, sin el filtro constante de los pensamientos. Observa a un niño muy pequeño. Existe en un estado de asombro natural, completamente inmerso en el momento presente, sin necesidad de un comentarista interno que narre su experiencia. Este es nuestro estado original. A medida que crecemos, empezamos a desarrollar lo que los psicólogos llaman una voz narrativa, una herramienta que debería servirnos, pero que acaba dominándonos. El pensamiento compulsivo es una adaptación, no nuestra naturaleza fundamental. Es como una nube que cubre el sol. El sol siempre ha estado ahí, brillando. Cuando cesa el diálogo interno, no estamos alcanzando un nuevo estado, sino volviendo a nuestro estado natural de claridad y presencia. Es un despertar a algo que en realidad nunca hemos perdido, solo olvidado bajo capas de pensamientos condicionados. La transformación que buscas no está en más pensamientos, sino en el silencio entre ellos. Como vimos en este vídeo, cuando dejas de hablarte a ti mismo, ocurre algo mágico. Por fin despiertas a quien realmente eres. El cambio no es gradual. Ocurre en el mismo momento en que decides detener el diálogo interno. Si este mensaje ha resonado en ti, compártelo con alguien que necesite escucharlo. Deja un like, suscríbete al canal y activa la campana. Juntos, podemos despertar a una realidad más, allá de las palabras, donde reside el verdadero poder.